Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Por favor, permítame que los guíe en una oración congregacional. Incline su rostro. Bendito Padre Celestial, todos los que estamos reunidos aquí comprendemos que no existe ser humano digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero me está dando la oportunidad. Hable, Señor Yahvé. Permita que el trabajo que he confeccionado para su gloria y su honra, Señor, mediante la persona divina del Espíritu Santo, Señor, nos lleve a convicciones, alegrías, a sentir un peso en el corazón, de acuerdo a lo que usted crea conveniente. Señor, utilice este trabajo para su gloria y su honra, y en beneficio de todos aquellos que escuchan. Así le suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, la exposición del día de hoy se llama En el agua bautismal declaramos nuestra fe. Hoy vamos a tener 4 bautizos en nuestra congregación y mediante la lectura bíblica que tuvo Kenji, hemos apreciado el marco de esta enseñanza que se titula En el agua bautismal declaramos nuestra fe. Y permítame iniciar manifestándoles, diciéndoles que Juan el Bautista, en algunos círculos de estudiosos es conocido como Juan el Precursor, en virtud que las escrituras le reconocen una labor profetizada por Isaías, que es relatada por 3 evangelistas, escritos de los cuales solamente voy a citar a Marcos capítulo 1, versículo del 2 al 3. Dice así: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y a su vez, y esto está en Marcos, repito, capítulo 1, versículo del 2 al 3. Y a su vez, no solamente como precursor de Jesús el Cristo, sino como precursor del todo el quehacer de todo verdadero creyente nacido de nuevo. Pues los que son salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo tienen el mismo rasgo suyo. Solemos preparar el camino de otros para que se acerquen al Evangelio. ¿Ya? Ahora, su exhortación, la del Bautista, fue el camino al arrepentimiento, Mateo capítulo 3, versículo 11. Y el nuestro, poner total confianza en Cristo Jesús. Y por tanto, ese es nuestro pregón, que los seres humanos pongan total confianza en Cristo Jesús. Y de tal manera que se involucren en la obra por la cual Jesucristo murió en la cruz. Esa es una marca del creyente verdadero. Una de las tantas marcas. Que doctrinalmente se denomina la Gran Comisión. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Otro rasgo que compartimos con él, con Juan el Bautista y con todos los profetas del Antiguo Testamento, tiene rango sobrenatural. Explico, que sin importar ellos, y en Paragón nosotros, sin importar los contratiempos que sufrimos, a ellos les fue imposible desoír el llamado de Dios para trabajar para Él. De hecho, no se habla simplemente de vivir una vida ética, sino de algo que nos es imposible evadir: trabajar difundiendo su mensaje, sin importar incluso que nos paguen mal. Los profetas sufrieron apedreamientos, ajusticiamiento, y muchos de ellos fueron muertos. Los nacidos de nuevo
tuvimos y tenemos mártires en todos los tiempos de la humanidad. Y en línea general, muchas veces atravesamos 1001 problemas, desilusiones, incluso dentro de nuestra misma congregación, donde, escúchenme ya, donde todo no siempre es virtud, porque una congregación es una reunión de seres humanos, ¿no es cierto? Ya, pero sin importar esto, el rasgo que nosotros mantenemos, ya, el rasgo común con los profetas y los apóstoles es una fuerza irresistible, un llamado que no podemos desoír, que en medio de serias dificultades, en medio de desilusiones que a veces nos entregan mismos hermanos en la fe, hay algo sobrenatural que el ser humano natural no siente. ¿Saben de qué estoy hablando? Del peso de realizar la gran comisión. El ser humano natural no tiene peso por esto. Ese es otro rasgo del verdadero creyente. La Biblia usa una metáfora. Ahora, usted dirá, ¿por qué estoy predicando así? Porque estoy resumiendo lo que ha pasado con los hermanos que se están bautizando. ¿Ya? La Biblia usa una metáfora para apreciar la validez de esa voz que nos resulta imposible siempre de ignorar. Leamos Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 28. Juan. No hay perfección en la iglesia del Señor. Hay un rasgo común de involucrarse en predicar el evangelio. Juan, capítulo 10. Versículo del 27 al 28. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Se nos habla aquí de dos actitudes puntuales. Una que tiene que ver con una acción cognoscitiva y la otra con el resultado, ¿ya? De una, perdóneme la redundancia, de una resolución mental. O sea, estamos hablando de poner en obra lo que dicta nuestra mente, nuestro corazón. Ambos actos fueron escritos en griego koiné y están en verbos en activo indicativo, que implica algo real y objetivo, una acción en proceso. O sea, quiere decir que se realiza continuamente y está orientado hacia el futuro. ¿Ya? Ahora, ambas actitudes, si bien realizadas por simples seres humanos, con un sinnúmero de defectos, porque ninguno es perfecto, pero tienen un cuño sobrenatural. De ahí que incluso nobles y muy buenas personas no lo pueden entender como imperativo de vida, pues verdaderamente no tienen raíz en Cristo. ¿Ya? Ahora, una traducción para explicar mejor estos hechos hubiera sido que en nuestra Reina Valera diga: están escuchando mi voz y están siguiendo mis mandatos. De tal manera que para lo que leemos en nuestra Reina Valera 1960 en castellano, oyen ese vocablo del griego koiné, aquo, un verbo primitivo, de cual descienden otros términos, en griego koiné, con la siguiente fuerza de acción. Hablan, escuchan y lo entienden de tal manera que obedecen. Es algo sobrenatural. ¿Ya? Hablan,
escuchan, lo entienden de tal manera que obedecen. Y en un ser no perfecto, a veces no obedece correctamente. Pero ese es el sentir que tienen los que son ovejas de Dios. ¿Ya? Ahora, vuelvo a reiterar, algo cognoscitivo, pero de cuño sobrenatural, solamente propio a un verdadero nacido de nuevo. La otra actitud que realizan los que son de la grey del Señor, ¿ya? Los que han nacido de agua y del Espíritu de Dios, está asignado con la palabra castellana me siguen. En el original griego, el vocablo akolouseo, que implica, ya en la traducción de lo que vemos, implica lo siguiente, que estos que le siguen están en el mismo camino, pero no como iguales, sino están en el mismo camino como sus discípulos, o sea, acompañan a Jesús el Cristo en sus proyectos, pero en calidad de sirvientes. Por ejemplo, los 11 apóstoles originales, descontando al falso, ¿no? Los 72 discípulos que mandó a predicar, Lucas capítulo 10, versículo 10. Las mujeres que lo apoyaron en vida, en muerte y más allá de su muerte. Marcos capítulo 15, versículo 40 al 41 y en varios evangelios más. Por ejemplo, los remanentes de las 7 iglesias del Asia Menor, Apocalipsis capítulo 2, versículo 3, que recuerden que a muchos de ellos les llamó la atención, porque algo les faltaba mejorar. No hay perfección en la iglesia del Señor. Hay el rasgo de unirse con otra gente imperfecta, aguantar los dolores que otra gente imperfecta nos hacen, por seguir predicando a Cristo. Y esto es una raíz sobrenatural. El hombre natural no lo siente, no lo puede sentir, hasta que verdaderamente se humilla a Cristo. Hasta ese momento no lo va a poder sentir, porque es una fuerza sobrenatural. Ahora, y todos los grupos que he dicho, con acciones puntuales, visibles, trabajaron y hablaron del Señor. Aclaro, como ya no en este mundo físicamente Jesús de Nazaret, el trabajo que él realizaba como vía y autoridad que impulsaba el ser de los discípulos a que trabajen por él. Acuérdense, el pastor le dijo, sígueme, sígueme, sígueme. Y fue imposible que se resistan. Querían trabajar para él, algo les quemaba el corazón, ¿ya? Como él ya no está, esa posta ha sido tomada en la persona divina del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 7. Que guíe la comprensión de las verdades escriturales para que los creyentes en Cristo Jesús cumplan metas y objetivos, pese a que pueden tener terribles dolores en el corazón. O sea, todo nacido de nuevo del agua y el Espíritu de Dios, Juan capítulo 3, versículo 5, no solamente tiene vida eterna, sino que escucha en su ser una voz indecible que lo impulsa a inmiscuirse en las cuestiones santas de una determinada iglesia del Señor, pese a los dolores que le pueden estar causando a los demás. No lo pueden rehuir, porque es de cuño sobrenatural. Pregunto, ¿ha sentido alguna vez miedo? ¿Molestia mayúscula? Si usted es nacido de nuevo, usted lo va a seguir a Dios, en las buenas y en las malas. Porque es imposible resistir ese llamado. Es imposible. Y el que diga que sigue a Cristo en las buenas y en las malas, no estoy hablando de la vida personal. Quiere decir que se una a cualquier iglesia del Señor para predicar y sufrir por el Evangelio. Busque Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 3 al 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 3 al 5.
Vamos a leer otro rasgo de un nacido de nuevo. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor dice, primera de Juan capítulo 5, versículo del 3 al 5. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos. Que sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora, lo interesante es que de creer, los demonios también creen, ¿ya? ¿Ya? Científicamente hay científicos que demuestran que Jesús existió. Hay bibliógrafos que creen que Jesús existió. No estamos este tipo de creencia, ¿ya? Estamos hablando que los creen y siguen empujando el carro de la gran comisión. Eso está claro. Ahora, marcas indelebles de un nacido de nuevo. Lucha por cumplir los mandamientos, pese a que se da cuenta que más la riega que hace correctamente. Pero lucha por cumplir los mandamientos, ¿ya? Lucha por mantener su intimidad con Cristo. Por tanto, ¿ya? Por tanto, identidad con una iglesia local. Porque es la esposa del Cordero, ¿no es cierto? Y si así en algún ser humano, gócese. Tenga sosegado alegría, pues mediante la Escritura se le está describiendo a usted no como un ser perfecto, sino como uno que posee vida eterna. Su voz, sus palabras que inaudibles, que nos es imposible acallar. Es un ardor irresistible, ¿ya? Es un fuego que nos consume para hacer como Dios manda. De acuerdo a la intimidad de cada creyente desarrolla esa quemazón. Unos son taladrados con más fuerza a consecuencia que se pegan más al libreto de obedecer que otros. ¿Y saben por qué? Simple, porque buscan más intimidad con Dios. Pero en diferente proporción, la marca de un nacido de nuevo que tiene vida eterna es que tenga una iglesia predicando, pese a lo que sufre, pese a sus sueños, el evangelio de vida del Señor. Bueno, es el rasgo de un creyente. Obedecemos en diferente proporción. Porque este rasgo, hermanos míos, implica que esa voz lo quema de tal forma que no lo deja tranquilo sin hacer algo por la gran comisión. Involucrarse con sus hermanos por la obra de aquel que murió en la cruz. Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20. No lo busque, ya lo hemos leído. Esa es la gran comisión que Él se fue y ordenó que hagan los que Él iba a salvar. ¿No es cierto? Repito. Quien decide someterse al proyecto divino de la gran comisión demuestra la marca del creyente en Cristo Jesús, pues escuchó, comprendió y no puede acallar la voz, porque es algo sobrenatural, es un imposible. Y no tiene el poder para evitar que retumbe este mandato en su interior. No puede acallar la voz sempiterna de Dios que lo impulsa a conectarse con la obra por la cual Él murió en la cruz. Y vuelvo a recalcar, estoy relatando esto porque eso ha sucedido con Orlando, con Giorgio, con María y Carolina. ¿Saben ustedes que dos de los que se van a bautizar acá es el producto del trabajo de Carolina? Una mujer que no es perfecta. ¿Alguien de ustedes es perfecto? ¿El pastor es perfecto? Sin embargo, sin estar bautizada, no pudo acallar la voz de Cristo, que en algún momento las entró, háblales de tu iglesia a esos jóvenes. Y ellos que están aquí, es producto que ella no pudo acallar
esa voz sempiterna de Dios. No la podemos acallar. En algún momento sale otra marca del creyente. Si usted no se preocupa en predicar o compartir con otras personas que se da cuenta que tienen problemas y tiene la oportunidad para que vayan a una iglesia local del Señor, es que usted no escucha la voz de Dios. Pero también puede darse el caso que le cuesta hablar, pero comprende que hay una actividad que está elaborada de tal forma para que vayan a una iglesia local y ahí puedan escuchar la palabra del Señor. Si usted no siente el deseo de ayudar a los demás, si usted no siente el deseo de inmiscuirse en cualquier ámbito que se le entrega para que usted colabore en esa actividad donde se sabe que se va a escuchar la palabra de Dios, es que usted no escucha la voz de Dios. ¿Implica eso que usted es malo? No. Implica simplemente que usted no tiene raíz en Cristo. Y estos jóvenes que se bautizan tienen que haber hecho su análisis muy personal. Y yo estoy convencido que ellos escuchan la voz de Dios. Por eso que los estamos bautizando. Siéntanse alegres, ¿ya? Porque hoy ustedes se bautizan. Tengan gozo, sosegada paz por lo que está sucediendo con ustedes desde que recibieron a Cristo Jesús. En el agua bautismal van a declarar su fe. ¿Oyeron? ¿Entendieron a plenitud la validez de esta exigencia divina para articularse en el trabajo de una iglesia local, sin importar el nombre? Por tanto, están obedeciendo y siguiendo los planes divinos como corresponde a un discípulo, que es la marca del creyente que tiene vida eterna. Porque como ustedes sabrán, muchos dicen que son cristianos, ¿no? La mayoría de creyentes que están aglutinados en la iglesia más grande y más antigua de Europa, ya, son millones de millones. Son millones de millones. Los mormones dicen que son creyentes. Los testigos de Jehová también. ¿Ya? ¿Oyeron y entendieron? Y cuando ustedes se empezaron a congregar, luego de haber tomado su decisión de fe, no solo fue porque les agradó el ambiente de una iglesia, no fue simplemente que les agradó el estilo particular de una oratoria. Cuando comenzaron a mejorar en algo en su cotidiano, no fue por un correcto análisis lógico y ético de la situación que estaban viviendo. No solo fue porque eso le enseñaron en casa o en algún instituto que los estuvo ayudando, porque detrás de eso que ustedes van mejorando es la sempiterna voz de Dios que te impulsa a un verdadero nacido de nuevo a intentar conformarse a la Biblia. Pues sus ovejas oyen su voz y la acatan de diferente manera de acuerdo a la intimidad que tienen con Dios. Es algo sobrenatural. Son ríos de agua viva que del interior nuestro arremeten contra nuestro engañoso corazón y nos empuja a mejorar desde el momento que recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal. Y si así, con ustedes cuatro y con muchos que ha sucedido antes, en algún momento de la educación que se les estuvo dando, escucharon, leyeron sobre el bautismo. Busque Mateo capítulo 3. Mateo. Mateo capítulo 3, versículo del 3 al 15. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?
Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Ahí nomás. Luego del agua. No sé si lo oyeron, no sé si escucharon alguna prédica, no sé si fue en su discipulado, pero llegaron a comprender esta exigencia divina, la justicia de bautizarse. Pues si el único Señor, el único sin pecado que andó en el mundo, se bautizó antes de iniciar su ministerio terrenal, por ser de justicia, razona el que siente la voz retumbando en su ser que se tienen que bautizar. Es justo que hagan lo que hizo el Señor. Carolina, María, Giorgio, Rolando, este proyecto de vida hoy se va a concretar y es producto de su servidumbre a Cristo, y al haber comprendido esta exigencia se allanaron, porque son discípulos de Dios, porque son discípulos de Dios. Ahora, lo interesante del asunto, hermanos míos, es que hay muchos que están bautizados. Pregúntense, si usted está bautizado y no se hallan esta exigencia, ¿qué pasó? Hay algo que no cuadra, algo que escapa de la sana doctrina del Evangelio, y cada uno tiene que echarse a averiguar, porque la Biblia dice, el que toca mi puerta, yo se la abro. Averigüen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy ustedes en el agua bautismal van a declarar su fe ante el Salvador, ante sus ángeles, ante la comunidad eclesial que los cobija, ante sus familiares de sangre. Van a declarar que están dispuestos a vivir para Él, para la dignidad del santo nombre. El proyecto en proceso que cautivó su mente y su corazón se comienza a hacer real. Lo entendieron a cabalidad y están pidiendo, en una forma de expresarlo, un lugar en la trinchera contra potestades de maldad. Y sí, asusta un poco, pero el Espíritu que mora en todo creyente también ha taladrado las siguientes palabras: no temas, yo estoy contigo hasta el final de tu día. Y también ha taladrado en el verdadero creyente: somos más que vencedores en Cristo Jesús, que nos fortalece. ¿Y cómo me fortalece? Porque tengo intimidad con Él. Supieron, y ahora se deben estar dando cuenta, que fueron muchas horas de estudio, muchas horas de consejería, otras de cariño pastoral y cariño de su propia congregación, y algunas desilusiones con lo de su misma fe dentro de esta congregación. Pero nada fue capaz de acallar esa voz sempiterna de continuar pegados al proyecto de la Gran Comisión. Hoy se van a bautizar, y recuerden ustedes y todos los que hay veces contienden contra Dios, la perfección no es marca de iglesia. La perfección es marca, escúcheme ya, de libros de literatura, de cuento de hadas. No hay perfección en la iglesia. La marca del creyente es que, sin importar los problemas y desilusiones, continúa bregando para el proyecto divino de la Gran Comisión. Pues no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios y por tanto de sus proyectos, porque suspiramos por Dios, y esto es otra vez algo sobrenatural. ¿Cuándo empezó esto? Cuando verdaderamente se recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Porque no existe ningún ser humano que lo haya recibido correctamente y pueda callar la voz del Altísimo. Hoy en el agua bautismal, ustedes van a declarar su fe, que se están sometiendo a Dios Trino, y que la voz divina de Dios, téngalo por seguro,
lo va a llamar a más retos. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia dice que en diferentes tonos y circunstancias Dios nos llama. Dice así: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. ¿Lo escucha usted? Mas no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Juan capítulo 3, versículo 8. Es imposible acallar el viento de Dios que me dice, por ejemplo, estoy caminando y siento algo que me quema de hablarle a alguien. Algo que me quema por ayudar a alguien. Y no estoy hablando de cosas éticas, ¿ya? Porque la ética es algo derivado de la conciencia que Dios le puso al ser humano. De otro lado, una congregación de sana doctrina no debe obligar a nadie a ser bautizado, como un soldado no obliga a un civil a formarse a su lado para defender la patria. ¿Ya? Tiene que nacer el amor en ese sujeto, porque si no, va a ser el responsable de serios dolores de cabeza en el futuro. Por eso que a nadie se le obliga a bautizarse, ni a nadie se le va a obligar a recibir a Cristo. Porque si no, ¿saben lo que podemos lograr? Que esas personas que obligamos sean los que desequilibren la iglesia en el futuro. El cristianismo no puede ser obligado. Tiene que ser una voz que retumba del corazón. Y el creyente, generalmente muchos, cuando se ven perdidos, es cuando empujan la puerta buscando a Dios. Hay jóvenes, niños, que no han necesitado empujar la puerta, pero la negrura de corazón también está en ellos. Por eso tenemos que comportarnos correctamente para que ellos comprendan que sin Cristo no hay solución. No bautizamos para que no se vayan de la iglesia. No bautizamos para tener más número de congregantes. No se bautiza por ninguna cuestión. Se bautiza a quien ha pasado un proceso de lealtad a Cristo y ha asimilado la voz de Dios, que siente que es de justicia hacerlo. Los que hoy se bautizan han pasado un largo discipulado doctrinal, han escuchado, han asimilado lo que Dios Trino ha hecho por ellos y continúa haciendo. Han decidido, por tanto, dar este paso de fe. Los que se bautizan han escuchado, han asimilado que todo lo que Dios les da, no pueden desenchufarlo de la obra de la gran comisión. No pueden desenchufarlo. Los que se bautizan hoy, Mari, Carito, Orlando, Giorgio, saben que el bautismo no los salva, no los pone sobre los demás. Es por el contrario, hoy día van a hacer un compromiso para servir a la humanidad, desde una iglesia local. Ellos cuatro, como todos los que antecedieron y verdaderamente tuvieron raíz en Cristo, saben que este acto de imitación a su Señor y Salvador no termina ahí, porque el que escucha y le sigue siente una imperiosa necesidad de continuamente hacia el futuro seguirlo siguiendo, seguirlo sirviendo. Los que se bautizan saben que luego del bautismo van a ser atacados con furia insana por espíritus de maldad, que los va a tentar, que va a intentar viciar todo lo bueno de ellos, ¿ya? Pero también saben que el camino del cristianismo nunca fue fácil, pero que Cristo está con ellos. Pues han escuchado la voz del buen pastor y continúan obedeciéndole. Giorgio, Orlando, Carolina y María, ustedes, como todos los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, están muy lejos de la perfección. Muy lejos. Cuídense, porque probablemente algún día el demonio va a intentar que por ustedes alguien ya no congregue. ¿Ya? Y esa es la lucha. ¿Y saben por qué? Porque
los que no escuchan la voz de Dios, y Dios los trae a una congregación, es para que hagamos la obra para que no vayan al infierno. Y muchas veces nosotros, los que hemos hecho pacto con Cristo, somos la piedra de tropiezo porque no escuchan la voz de Dios. Han escuchado la voz de un pastor, han estado contentos en una iglesia, pero no escuchan la voz de Dios, por eso que no les retumba. Y muchas veces eso es culpa de nosotros, que sí escuchamos la voz de Dios. Compórtense, vivan por Cristo, comprendan que nuestro camino no es fácil, que ustedes van a estar en la trinchera de guerreros del Señor a partir de hoy. Y esa voz del Señor los va a seguir martillando, hablándoles del glorioso y sufriente camino. Le va a seguir hablando en algún momento de ese mañana esperanzador. Le va a seguir hablando de cómo ejercer su fe y su apostolado. Dios los va a seguir martillando, si son nacidos de nuevo, haciéndole recordar su herencia educativa, para que lo adopten en su intimidad, para que lo proyecten en su propio hogar, para que ayuden con ello en la iglesia donde decidan congregarse, y para que luchen para proyectarla en cualquier lugar del mundo donde pise la planta de su fe. Hoy ustedes cuatro, como muchos santos del Señor que los antecedieron, que no son perfectos, muy lejos de la perfección, están haciendo un voto que van a vivir y van a morir por Cristo. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, su palabra ha sido predicada. Mi Señor Santo, gracias Señor por aquellos que hoy se bautizan, porque escucharon su voz, Señor, y no pudieron acallarla. Es imposible para un verdadero nacido acallarla. Ayúdelos, Padre, para que sean representantes dignos de nuestra congregación. Ayúdelos, Señor, para que donde vayan, Señor, sin importar que congreguen con nosotros, pero donde vayan, sean aquellos que suman, aquellos que no se despegan de la gran comisión, pero como usted quiere. Ayúdelo a ellos cuatro y ayúdenos a todos los que estamos escuchando, Señor, para que comprendamos a cabalidad la marca del verdadero creyente. Así le oramos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos y amigos convocados.